Buenas a todos. Sean bienvenidos a este iceberg definitivo sobre Paraguay. Este video, como ya lo notarás, será un tanto largo, por lo que voy a separarlo en 3 partes diferentes con una duración parecida. Considero que este iceberg está sumamente pulido, contiene muchos misterios y teorías que asombrarán a más de uno, puesto que ya hay varios vídeos así rondando por el internet, pero que suelen tratar temas similares. Como alguien que le gusta investigar estos temas, te invito a que disfrutes y te relajes en esta sección. Sin nada más que decir, comencemos. Nivel 1. Superficie. Empezamos hablando sobre los orígenes, como la mayoría de países de Sudamérica. Paraguay fue colonizado por el Imperio Español, en ese entonces los descubridores Domingo Martínez de Irala, Cabeza de Vaca y Hernán Darias llegan a unas costas desconocidas, en donde son recibidos por tribus guaraníticas. Es de ahí que nace una nueva identidad europea e indígena que años después se les conocería como paraguayos, así que, básicamente somos producto de esta mezcla. Es increíble cómo el acento paraguayo, tanto como algunas expresiones, han cambiado a lo largo de los años. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hablaban tus antepasados de la época del Dr. Francia? ¿O cómo era el dialecto usado en 1850, cuando el presidente Don Carlos Antonio López exigía a todos hablar correctamente el español? Se presume que el acento de ese entonces era un tanto españolizado, alternando al idioma guaraní, similar a lo que se hace hoy en día, que el español de Paraguay es completamente una mezcla entre dos idiomas. Aunque actualmente está muy en desuso, viéndose influenciada por países limítrofes como Argentina, adoptando algunos de sus términos y palabras. Junto con Argentina y Uruguay, el paraguayo es conocido históricamente por mantener el voceo. Se dice que fue una costumbre que adoptaron los virreyes, que les tocó estar en esta parte de América. Fundación de Asunción y Buenos Aires. Aunque hoy estén separadas por cientos de kilómetros, Asunción y Buenos Aires comparten un lazo histórico que pocos conocen. Todo comenzó en 1520, cuando los españoles intentaron fundar Buenos Aires por primera vez, pero el intento terminó en desastre. Los colonos fueron atacados, el hambre los consumió, y el proyecto quedó abandonado. Pasaron los años, y desde el corazón del Paraguay, en la ciudad de Asunción, se planeó una segunda expedición. En 1580, partiendo desde allí, los conquistadores regresaron al Río de la Plata. Esta vez, la fundación fue exitosa. Buenos Aires comenzó a repoblarse con mestizos e hijos de asuncenos, gente nacida en la provincia del Paraguay. Por eso, muchos historiadores sostienen que los primeros bonaerenses eran paraguayos. De ahí proviene el título que acompaña con orgullo a nuestra capital, Asunción, la madre de ciudades, porque desde sus tierras se gestaron muchas de las expediciones que dieron origen a los principales asentamientos del Cono Sur. No se puede negar que Paraguay respira deportes, hay una variedad de deportes que se realizan, siendo recientemente la sede de los Juegos Panamericano Junior. Pero el deporte más popular y que predomina a nivel nacional, es indiscutiblemente el fútbol. Paraguay es uno de los países más futboleros del continente, teniendo como selección 2 Copas Américas. Últimamente la selección ha demostrado una subida de nivel de la mano del director técnico Gustavo Alfaro, al conseguir clasificar al próximo Mundial 2026. A partir de este hecho, miles de personas se reunieron a festejar este suceso en el centro asunceno, y, el presidente Santiago Peña decretó en el país feriado nacional al día siguiente. Además, entre sus clubes, el Club Olimpia tiene el mérito de tener 3 Libertadores, la primera de ellas, ganada a Boca Juniors en 1979, entre otros títulos intercontinentales, haciéndolo uno de los más grandes de América. La rivalidad más popular del país es entre Olimpia y Cerro Porteño, seguido por otros clubes añejos como Guaraní y Libertad. Una de las cosas excepcionales de este país es su variedad en cuanto a comidas típicas se refiere. Una tarde cualquiera, el presidente Don Carlos Antonio López mandaba a preparar uno de sus platos favoritos, la sopa blanca, la cual era elaborada con harina de maíz, leche, huevo y queso. Sin embargo, la cocinera no se dio cuenta que se había propasado con la harina, convirtiendo a la textura bastante espesa. Al no contar con el tiempo suficiente para volver a elaborar el plato, decidió terminar la cocción en una sartén de hierro en un tatacuá, hoyo de fuego, resultando en una sopa sólida. Cuando Don Carlos la probó, la encontró tan deliciosa que decidió nombrarla como sopa paraguaya.
Y así se originan varias historias. Lo que más se consume a diario sería el puchero, el boriborí, caldo de pescado, la chipa, el asado, etc. De comida rápida, se teoriza que el lomito árabe originalmente es de Paraguay. La música paraguaya tiene tantas curiosidades y sucesos que muy poca gente conoce. Voy a tratar de hacer una reconstrucción histórica con algunas cosas que se ha documentado en internet. Con la llegada de la orden jesuita en el virreinato, los guaraníes convivieron junto con estos y hubo un intercambio cultural de parte de ambos, tal fue así que se empezaron a fusionar algunas cosas como el idioma y la música. Se estima que hay registros desde los 1600 a 1700 de música barroca inspirada en los cantos gregorianos de Europa, en el dulce idioma guaraní. Ya en 1800 y décadas posteriores, con la llegada de diferentes extranjeros, sobre todo alemanes, se fusiona un curioso sonido al que le llaman polka paraguaya, un género que se popularizó entre los civiles y los altos mandos por igual, usándose sobre todo en las fiestas ya que contiene un ritmo bailable. En 1900 empieza a haber un poco más de variedad, reutilizando sonidos de décadas anteriores para dar un nuevo sonido más lento y romántico llamado guaranía. Este género empezó a explotar nacionalmente alrededor del 1920, con distintos artistas como Agustín Pío Barrios alias Mangoré, José Asunción Flores. De Pepo Guarabia me enamorar, añeño regueño jamás se ay cobangaro Manuel Ortiz Guerrero. Mombriasate wi ayunerendape romo morase wi maite wi be mareiko se ape se esperanza mi borai kukauke wi amanombo tama ko ape amuake Y por último pero no menos importante, Luis Alberto del Paraná. Junto con Mangoré, Luis Alberto del Paraná logró llevar a lo más alto la música mundialmente, teniendo giras por muchos países de Europa, entre ellos, Reino Unido. Sin duda una curiosa anécdota, es que en el concierto de la reina, pudieron compartir escenario con nada más ni nada menos que los Beatles.
conviviendo con ellos y hasta enseñándoles a tocar la canción mexicana, Bésame Mucho, grabación que quedaría en uno de sus álbumes inéditos llamado Anthology. A partir de los 50 y 60 con la inminente llegada del rock and roll, no tardaron en llegar bandas y artistas influenciados de la música de afuera. Uno de estos casos es el de la banda llamada Los Tres Sudamericanos, los estás viendo en pantalla, y sí, son paraguayos. Se podría decir que la vocalista es una de las primeras góticas de la historia. Una lástima que a pesar de tener un recorrido musical extenso, solo se hayan dedicado a reversionar canciones populares o en su defecto, covers. Como curiosidad extra, se cuenta como rumor fuerte que Jimi Hendrix había agarrado una de las guitarras de Mangoré y la había prendido fuego como forma de su show característico. Ya en los años 60, 70 y 80, lamentablemente el país pasaba por una fuerte dictadura y fuerte censura artística, mucho más fuerte que la de Argentina. Por ese motivo, musicalmente hablando, solo salieron algunas bandas y cantantes de balada que haya aprobado el dictador. Aún así hubo algunos festivales y bandas, pero una que requiere un video aparte es la banda llamada Yodi, un dúo de origen alemán que habían nacido en tierras paraguayas. Se dice que su música estaba muy adelantada, igualándose a muchas bandas de Europa y Estados Unidos. Necesito un poco de tu amor, un poco de tu calor, para llenar mi soledad cuando estoy lejos de ti, cuando estoy lejos de ti, yo necesito de ti. En los 90 y los 2000, la música paraguaya empezó a tener mucho más apoyo, llegando tanto bandas de rock, metal, de cumbia, música urbana y romántica. En 2004 se hizo uno de los festivales más grandes llamado Pilsen Rock, que invitaba a muchos artistas nacionales a tocar. Es en esta época donde muchos artistas que hoy son grandes, surgieron, como Cachiporros, Salamandra, Revolver, Paico, SK, etc. Realmente es una lástima que no se le dé tanta importancia al talento que hay para la música, ya que a causa de eso no hay nivel como el caso de Argentina. Cuando Paraguay fue colonizado, el guaraní no desapareció. Se mezcló con el español, dando origen al famoso yopará, esa combinación única que usamos todos los días sin darnos cuenta. En 1992, el guaraní fue reconocido como idioma oficial junto al español. Algo que no ocurre en ningún otro país de Sudamérica. Sin embargo, detrás de ese guaraní oficial hay un detalle que muchos no conocen. Existen varias ramas del guaraní. Los abaguaraní, los carios, los cayuas, los mboa, y los chamacocos, entre otros pueblos, hablaban versiones diferentes del idioma. Cada tribu tenía su propia forma de pronunciar, de escribir y hasta de entender el mundo a través de las palabras. Un ejemplo es que el guaraní que se habla en Bolivia no es el mismo del nuestro, ni tampoco el guaraní que se habla en Formosa o en Corrientes. Entonces, surge una pregunta interesante. ¿Cuál es realmente el guaraní que hablamos hoy los paraguayos? ¿Es el mismo que hablaban los carios, los cayuas, o una mezcla moderna que fue adaptándose con el paso del tiempo? Tal vez, el guaraní que conocemos hoy sea solo una sombra de todos esos dialectos antiguos, una versión unificada que esconde en su interior siglos de cambios, fusiones y olvidos. El guaraní no es solo una lengua. Es una huella viva del pasado, que todavía habla, aunque no sepamos exactamente de dónde viene. La mitología guaraní es una de las más antiguas y misteriosas de Sudamérica. Sus leyendas no solo explicaban el origen del mundo, sino también el bien, el mal y las fuerzas que habitan entre los humanos. Todo comienza con Taú, el espíritu del mal, y Queraná, una joven de belleza sobrenatural. Según la leyenda, Taú se enamoró de ella, la raptó, y de esa unión nacieron 7 hijos, cada uno con un aspecto monstruoso y un poder que representa un miedo de la naturaleza. El primero fue Teyuyagua, con cuerpo de lagarto y cabeza de perro, guardián de las cuevas y las riquezas ocultas de la tierra. El segundo, Boituí, una enorme serpiente con pico de oro que protege los ríos y los animales acuáticos. El tercero, Moñay, el espíritu del robo y el engaño, capaz de enredar a sus víctimas con sogas invisibles. El cuarto, la suya Teré, el más conocido, un niño rubio con un bastón dorado que encanta a quienes caminan solos al mediodía y los hace desaparecer en el monte.
El quinto, Curupí, el símbolo de la fertilidad y los deseos prohibidos, famoso por su aspecto exagerado y sus historias perturbadoras. El sexto, Ao, una bestia peluda parecida a una oveja gigante que devora a los hombres. Y el séptimo, Luisón, el más temido de todos, un ser mitad hombre mitad perro, asociado con la muerte, los cementerios y la oscuridad. Se dice que cada hijo heredó parte del poder de Taú, pero también algo de la inocencia de Keraná, lo que los hace criaturas condenadas, no totalmente malvadas, pero tampoco humanas. Además de ellos, existen otras entidades dentro del mundo espiritual guaraní. Una de las más mencionadas es Malavisión, el espíritu de una mujer que aparece por las noches, vestida de blanco y con ojos de fuego. Se dice que es el alma de una mujer que traicionó a su familia y vaga sin descanso, penando entre la niebla. Las leyendas guaraníes no son simples cuentos. Eran advertencias, formas de explicar los peligros del bosque y las fuerzas invisibles que lo habitan. A ciencia cierta no se sabe cuándo ni quiénes fueron los que originaron estos relatos, por lo que queda en un misterio. Como curiosidad extra, existe un museo en la ciudad de Capiatá, en donde estas figuras son recreadas a tamaño real en forma de esculturas. Aunque no se hable mucho, el entretenimiento paraguayo tiene una historia más interesante de lo que parece. Durante décadas, Paraguay no tuvo una industria cinematográfica estable. El país estaba más enfocado en la radio, la música popular y la televisión local. Pero detrás de eso, se fue formando un cine que pocos conocen. Todo cambió con el estreno de Siete Cajas en el año 2012. Dirigida por Juan Carlos Maneglia y Tana Schembori, la película mostró algo que nunca se había visto en Paraguay. Una historia urbana, moderna y real. Ambientada en el Mercado 4, seguía la vida de Víctor, un carretillero que acepta un trabajo extraño: transportar 7 cajas sin saber qué contienen. Lo que parecía una historia sencilla se convirtió en un thriller con ritmo, humor y una identidad completamente paraguaya. 7 Cajas fue un antes y un después. Rompió récords de taquilla, fue premiada en el exterior, y demostró que en Paraguay sí se puede hacer cine de calidad. Sin embargo, su éxito dejó en evidencia algo más profundo: que el país tiene mucho talento oculto, pero poca visibilidad. Existen películas nacionales que casi nadie conoce, como Luna de Cigarras, Las Herederas, Leal o Morgue, que también lograron destacar en festivales o streaming, pero quedaron fuera del radar del público local. En parte, por la falta de apoyo, difusión o simplemente porque muchos paraguayos siguen prefiriendo ver cine extranjero. Y ahí está el verdadero misterio. ¿Por qué el público no apuesta por sus propias producciones? ¿Por qué hay tanto potencial escondido y tan poco interés en descubrirlo? Detrás de las películas conocidas, hay una lista enorme de proyectos independientes, cortos y documentales que nunca llegaron a los cines. Obras hechas a pulmón, con presupuestos mínimos, pero con historias potentes sobre la identidad paraguaya, la desigualdad, la fe y el humor local. El entretenimiento paraguayo es una de esas partes que pocos miran. Una capa donde hay talento, pasión y cultura, pero también olvido, censura y desinterés. Porque mientras muchos creen que Paraguay no tiene cine, lo cierto es que sí lo tiene, solo que está escondido, bajo la superficie, esperando ser descubierto. El himno nacional tuvo muchas versiones. Desde 1820, se había compuesto un sinfín de piezas que al doctor Francia y posteriormente al presidente Carlos Antonio López no le convencería, por lo que decidió guardar la partitura hasta encontrar a un músico que realmente pudiera darle esa visión sobre el himno. Hasta que, Francisco Acuña de Figueroa, autor del himno nacional uruguayo, envía la posible nueva letra del himno nacional. Entre los presuntos autores figuran Francisco José de Valí, músico húngaro radicado en el Uruguay y autor del himno de dicho país; Francisco Sauvageot de Dupuis, músico originario de Francia, contratado en 1853 por el gobierno de López, para la formación de bandas de música; y el músico italiano José Giuffra. Luego de la Guerra de la Triple Alianza, varios músicos recopilaron la melodía, en base al canto de los sobrevivientes. El texto original de Acuña de Figueroa se encuentra depositado en el Archivo Nacional de Asunción y de la partitura original, si es que existió, nada se sabe hasta el presente. La primera reconstrucción del himno nacional fue realizada por Luis Cavedagni, músico italiano que llegó al Paraguay en 1874, año en que publicó el himno en su álbum de los toques más populares del Paraguay, editado por Ademarchi en Buenos Aires, Argentina. Existen otras versiones publicadas por Cantalicio Guerrero, Nicolino Pellegrini en 1922 y otros.
Por decreto del Poder Ejecutivo del 12 de mayo de 1934, se determinó la oficialización de la letra del himno, basada en la publicación del semanario del 31 de diciembre de 1853 con texto de Francisco Acuña de Figueroa, y la reconstrucción oficial realizada por Remberto Jiménez, sin constar al autor de la música. Sin embargo, la creación del himno nacional es totalmente un misterio, hasta se rumorea que es un himno artificial que fue creado por personas ajenas al gobierno. Nivel 2. No es un secreto para nadie que Paraguay es uno de los países más corruptos, no de América Latina, sino del mundo. Lastimosamente esta es una problemática que existe desde siempre, no hay ningún político que no lo sea, son los famosos calientasillas, los que están en el Congreso y entran por influencias, ya hablaremos sobre ellos. Pero esto no es solo un problema de politiqueros, sino que la corrupción existe hasta en la vuelta de la esquina. Un ejemplo de esto, es que, cuando vas a buscar trabajo, es más probable que el que va a ser contratado sea el amigo o el conocido de Juancito, a que te contraten a vos. Existen dos términos muy conocidos para referirse de forma popular, y a veces con un toque de burla, a los extranjeros vecinos. Curepí para los argentinos y rapay para los brasileños. El término curepí proviene del guaraní curé, cerdo, y pi, piel, literalmente piel de cerdo. Se dice que surgió durante la Guerra de la Triple Alianza, cuando los paraguayos se burlaban de los soldados argentinos que usaban correas y prendas hechas de cuero de cerdo para protegerse del frío. Con el tiempo, el apodo quedó y pasó a usarse de manera más general para los argentinos. Por otro lado, rapay viene de cómo se escuchaba a los brasileños decir rapaz, una palabra muy usada en portugués para decir chico o muchacho. Así, de tanto escucharlo, los paraguayos empezaron a llamarles rapay. Hoy en día, ambos términos se usan más en tono amistoso o humorístico, aunque según el contexto pueden sonar despectivos. La población de Paraguay actualmente es de 6.417.076 habitantes en 2025, con más mujeres que hombres. Antes de la Guerra Grande, se teoriza que Paraguay era sumamente gigante, teniendo salida al mar por el Océano Atlántico. Como estos solo son rumores, lo que sí realmente se confirma históricamente es que antes de esa guerra Paraguay tenía a las provincias de Corrientes, Formosa y Mato Grosso en su disposición. Lo que no se tenía antes era el Chaco, ya que siempre fue un territorio en disputa por los nativos. Los dos partidos políticos dominantes del país son el Partido Colorado y el Partido Liberal. No tienen muy buena fama, y es algo que vamos a profundizar a lo largo del video. El ya mencionado don Carlos Antonio López Insfrán fue el primer presidente constitucional que tuvo el país, siendo el mejor presidente de la historia objetivamente, ya que sus contribuciones hizo que el país pasara por una época de prosperidad y modernización, encaminándose a ser un país de primer mundo, algo que ningún otro presidente logró igualar, llegando a competir con Estados Unidos e Inglaterra. Lastimosamente todo este progreso se detuvo cuando comenzó la guerra. Entre tres estaban, me quisieron dar un 10.000 guaraní y yo le dije que no. Y después me dijo, acá toma los 10, yo agarré los 10.000 guaraní, yo le saqué los 10.000 y por eso se enojaron. Y ahí me quisieron agarrar de mi pelo y yo le bofeteé, ahí le dije, por un 10.000 a mí no me van a llevar, le dije. Porque le bofeteé a amigo de ellos, por eso ellos se enojaron. Eso es lo que pasó. A mí me acusaron que yo le robé porque lo bofeteé al amigo de ellos. No niego, le bofeteé a su amigo. Pero ni siquiera... ¿A quién le arrastraste? No, yo no le arrastré a nadie. Yo lo que me conta, yo estuve pagando una cerveza y estuve pagando... Esta pendiente es un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar. Y quiso pasar en un 60, entre 80 kilómetros por hora. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. No alcanzamos. Coca-Cola, por favor. Gracias, Miguel, por ayudarnos. No, el retornable. Sí. No, el de medio nomás.
Ya estamos con la coca, ahí va. Gracias a la chica que nos ayudó. No se puede. Lanche, no nos invitaste a pescar todavía, carajo. La gran puta. Vení, tirá y subía patai. Christian Wick, nee, das Kollege. Der ist amigo ahí. Bist ein schlechter Freund zum Teufel nochmal. Wir wollen fischen fahren. Hätte ich der Eila Pirao in Rio, aber du niemals kommen. Bad Diebel nochmal. Copo Hare Bebe. Oh, guter. Ah, otro día. Oh, guter. Und niemals fischen fahren. Puta nochmal. Hier, Bier. Ciao. Y el que no toma vino, ¿para qué puta mierda carajo entonces vino? Yo soy el chaquichá de Villalita, nadie no me va a quitar ella ya, joder, es chula de joder, pues yo para allá, chao, no, ya, ya, ya. El pombero o el caraí pujaré está en casi todas las culturas de Latinoamérica, hasta en otras culturas pero con diferente nombre. Es uno de los seres más temidos del folclore guaraní. Se dice que es un hombre pequeño, peludo y con pies al revés, que aparece en los montes o cerca de las casas al anochecer, protege a los animales y castiga a quienes maltratan la naturaleza. Puede volverse invisible, imitar voces y colarse en las casas para hacer travesuras, o embarazar mujeres con solo tocarles la barriga. Nunca digas su nombre en voz alta ni silbes cuando es de noche, porque podría aparecer pero de forma hostil atacándote. Algunos dejan tabaco o caña como ofrenda para mantenerlo contento y evitar su ira. Se está trabajando para que Paraguay forme parte del Mundial 2030, junto con Argentina y Uruguay, en una edición que celebrará los 100 años del primer campeonato disputado en 1930. En el país guaraní se proyectan nuevos estadios y remodelaciones para cumplir con los estándares exigidos por la FIFA. El más importante es el Estadio Osvaldo Domínguez Di, que contará con capacidad para más de 45.000 espectadores y será el principal escenario para los partidos que se jueguen en Paraguay. También se planean obras complementarias en otras ciudades para ofrecer más sedes dentro del territorio nacional, marcando un crecimiento histórico del fútbol paraguayo. Aunque aún no está todo cerrado, el objetivo es que Paraguay, junto con Argentina y Uruguay, sea una de las sedes oficiales del Mundial 2030, convirtiendo a Sudamérica en el punto de partida de una edición conmemorativa. Como curiosidad extra, este será el primer mundial en la historia que se dispute en 3 países sudamericanos al mismo tiempo, y el nuevo Estadio Nacional Paraguayo busca posicionarse como uno de los más modernos del continente. En una tarde de época colonial, un guaraní llamado José huyó de sus enemigos y se escondió tras un tronco, prometiendo a la Virgen que le haría una imagen si se salvaba. Una vez a salvo, talló 2 imágenes del tronco, una grande para la iglesia de Togatí y otra pequeña para él. La devoción a esta imagen, que luego se conocería como la Virgen de los Milagros, creció con el tiempo hasta que la imagen fue trasladada. Así es como nace la Virgen de Caacupé, quienes entre los creyentes y no tan creyentes hacen peregrinar hasta la ciudad de Caacupé cada 8 de diciembre, para pedir y hacer una promesa. Una vez cumplida, la promesa está en volver a peregrinar cada año. El lago Ipacaray es uno de los lugares más emblemáticos del Paraguay. Inspiró canciones, leyendas y fue símbolo de paz y belleza natural durante décadas. Pero hoy, su historia tiene un lado oscuro: la contaminación. Durante años, el crecimiento urbano, los desechos industriales y las aguas servidas sin tratamiento han ido destruyendo lentamente el lago. Lo que antes era un espejo azul cristalino, ahora muchas veces muestra un tono verdoso por la proliferación de algas y bacterias tóxicas. Varias campañas intentaron rescatarlo, pero sin un compromiso real de la gente y las autoridades, el daño sigue avanzando. Aún así, todavía hay esperanza. Organizaciones ambientales, estudiantes y vecinos siguen luchando por su recuperación. Ya tenemos esto como evidencia de lo mal que hace la contaminación, así que, te pido espectador, seas o no paraguayo, por favor sé más consciente de tu basura y no contamines, que próximamente tu zona pueda ser solo un simple buen recuerdo. Hay cada nombre que parece inventado por un guionista de comedia. El registro civil ha visto de todo, desde Goku González hasta Lady Di López, pasando por Batman Amarilla y Usnavi Benítez, que viene del cartel de barcos de Estados Unidos que decía Usnavi. Algunos padres se inspiran en novelas, marcas o hasta en comida. Y aunque suene divertido, varios hijos terminan pidiendo cambiarse el nombre al crecer.
Mientras que en Inglaterra tienen al té, el tereré es más que una bebida en Paraguay. Es casi una religión. Se prepara con yerba mate, agua fría y, a veces, yuyos medicinales que le dan su toque especial. Es el compañero fiel del calor, las charlas y la amistad. Tomarlo no es solo hidratarse. Es un ritual social, donde compartir la guampa y el termo crea conexión entre todos. En 2020, la UNESCO incluso lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El tereré rompe el hielo, porque no hay mejor forma de empezar una conversación que ofreciendo uno bien helado. Aunque muchos piensan que el mate es argentino, su verdadero origen está en Paraguay. Los guaraníes ya consumían yerba mate siglos antes de la llegada de los españoles, usándola como infusión medicinal y ritual. Durante la época colonial, los jesuitas en Paraguay comenzaron a cultivar la yerba mate de forma organizada, mientras que en Argentina la bebida se popularizó mucho después, adaptándose al mate caliente y al ritual de cebado en círculo. Incluso el tereré, la versión fría del mate, es completamente paraguaya y demuestra que el consumo de yerba mate estaba profundamente arraigado en la cultura guaraní. Estos 2 días marcaron el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, que había gobernado el país durante 35 años, desde 1954. El 2 de febrero comenzó el golpe de Estado liderado por el general Andrés Rodríguez, quien era hasta entonces aliado de Stroessner. El ejército avanzó sobre Asunción, y Stroessner se vio acorralado y sin apoyo. El 3 de febrero Stroessner finalmente abandonó el poder y salió del país, exiliándose en Brasil. Con esto, Paraguay inició un proceso de transición hacia la democracia, poniendo fin a décadas de censura, persecución política y control absoluto del gobierno. Hay influencers que generan tanta fama como polémica, y uno de los más conocidos es Francesco Canata, alias Masivo Bro. Se hizo famoso mostrando su estilo de vida ostentoso, autos caros, gym, frases provocadoras como fucking panza y vídeos motivacionales mezclados con burla. Pero su fama no es todo positiva. Fue criticado por burlarse de ciertos grupos sociales y por escándalos con exnovias, presidentes de fútbol y enfrentamientos públicos, además de dar una charla en una escuela, repitiendo discursos a lo Yado Fitness. Algunos lo ven como un ejemplo extremo del influencer masivo y otros simplemente se ríen de sus ocurrencias. El EPP es un grupo armado que apareció en Paraguay a mediados de la década de 2000 y se autodenomina como un movimiento revolucionario que busca combatir al Estado y defender al pueblo. Se lo conoce principalmente por secuestros, ataques a fuerzas de seguridad y robos en zonas rurales, sobre todo en el norte del país. Su actividad ha generado miedo y tensión en varias comunidades, y ha provocado un enfrentamiento constante con la policía y el ejército paraguayo. Aunque algunos sectores intentan vincularlo con ideales políticos o reivindicaciones sociales, la mayoría de los analistas coinciden en que su accionar ha sido principalmente criminal, afectando la vida cotidiana de campesinos y habitantes de las zonas donde operan. Existe un fenómeno social conocido como asunchetos, que describe a personas de clase media o media alta de Asunción que creen tener un estatus superior al resto del país. Se caracterizan por actitudes arrogantes, ostentación de bienes materiales y un acento forzado, intentando sonar más internacional o sofisticados, que muchas veces termina pareciendo falso o exagerado. Suelen destacarse por su acento, fiestas y círculos exclusivos, y suelen mirar de manera despectiva a quienes consideran de la campaña o de menor poder adquisitivo. Paraguay ha sufrido varios golpes de Estado a lo largo de su historia. 1870. Tras la Guerra de la Triple Alianza, inestabilidad política. 1940. El general Morínigo establece dictadura. 1954. Stroessner toma el poder y gobierna 35 años. 1989. Andrés Rodríguez derroca a Stroessner y abre la democracia.